Construyamos Victoria en la comuna que soñamos. Es un programa que ha sido creado para llevar a ustedes problemas de carácter, problemas de actualidad y temas de interés desde el punto de vista político, económico, social, para todos aquellos que viven en la comuna de Victoria y también para aquellos que nos ven desde otras regiones. Por lo tanto, hoy día vamos a tratar un tema que es de actualidad y que nos afecta directa o indirectamente a cada uno de nosotros, que es el llamado a paro que los profesores a nivel nacional del sector municipal han llamado por 3 días y que posteriormente puede ser prolongado indefinidamente dependiendo de cuáles serían las respuestas que entrega el Ministerio de Educación. Sin embargo, pareciera que este tipo de situaciones que justamente los profesores demandan de sus derechos postergados por muchos años, no es una maniobra política del Colegio de Profesores, que les habla con más de 35 años como dirigente del Colegio de Profesores. Hoy día no está participando, sin embargo ha conocido de fondo lo que han sido nuestras demandas históricas y que nunca han sido satisfechas porque no hay interés político de ninguno de los sectores políticos, valga la redundancia, para poder dar solución a ellos. Y la única solución que nos ha quedado a los profesores es poder hacer demandas a través de paros, porque nos acostumbraron, porque si no hay paro no existe voluntad política. Pues bien, pero pareciera ser que un paro a esta altura, cuando el país está bastante cansado de ver cómo los sectores políticos han saqueado el erario nacional, especialmente aquellos que han sido por medio de las fundaciones, pareciera ser que es un poco inoportuno, pero evidentemente que estamos frente a una situación en la cual los profesores deben poder dejar de escuchar su voz. Por eso empezaremos brevemente explicando un poco los alcances que tiene esta situación, que si bien es cierto ustedes a lo mejor la han escuchado durante bastante tiempo a través de los medios normales y a través de la red sobre lo que tratan los objetivos de estos dineros otorgados fraudulentamente, y si sumamos a ello el famoso robo, yo creo que como muchos de ustedes ya lo han podido darse cuenta y muchos han sido los que han opinado al respecto, el verdadero objetivo de este robo era justamente sacar documentos que habían en esa caja fuerte que estaba en el ministerio y no los computadores. Bueno, veamos, empezaremos diciendo que ante el anuncio de un paro de 3 días anunciado por el Colegio de Profesores prolongable e indefinido, según las respuestas del Ministerio, parece a simple vista inoportuno en los momentos en que los chilenos vemos con asombro como un grupo de políticos del Frente Amplio que se ha adjudicado un gran número de millones de pesos de nuestros impuestos para sus objetivos particulares desde el punto de vista político. A contar del 2019, que han ido en franco aumento la entrega de dineros a las corporaciones, desde un total de 11.000 millones transferidos el año 2019 a casi 20.000 millones el año 2022, y en lo que va del 2023 el monto total de las transferencias ya superan los 14.400 millones de pesos. Es esto lo que se está investigando, entregado por transferencias directas, saltándose mañosamente las licitaciones que establecía la legalidad vigente y que, como se ha comentado, muchos de estos fondos no han ido a parar a aquellos que debieran recibirlos, que son el sector más pobre de nuestra sociedad. Se hace necesario resolver antes de entrar al caso de la educación 2 preguntas básicas al respecto de las fundaciones, y así podremos darnos cuenta de la inmoralidad de los hechos acaecidos por este sector político del gobierno progresista que hoy día nos encuentra gobernando. ¿Cuál es el objetivo de las fundaciones? ¿Cómo funciona una fundación en Chile? Bueno, las fundaciones se forman con el objetivo de crear corporaciones formadas por la reunión de personas asociadas
en torno a un fin no lucrativo de interés común a los asociados en su beneficio o en el beneficio de terceros, como es en este caso. Las fundaciones son organizaciones constituidas sin el fin de lucro que por voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Se trata de aportar un capital para el bien común, como puede ser luchar contra una enfermedad rara, crear becas para la investigación o escolarizar a los niños desfavorecidos o solucionar problemas de los campamentos de las poblaciones de extrema pobreza, entre otros, como es en este caso en el que se comenzó a investigar Democracia Viva. Sus miembros se llaman fundadores activos, honorarios, benefactores o fundadores. Como ya dijimos, el monto estimado que investiga el Ministerio Público sobrepasa los 14.400 millones de pesos. Solo en las regiones de la Araucanía, Biobío, Los Lagos y Aysén suman casi 9.000 millones de pesos de transferencias bajo investigación. Terminaremos por decir que el progresismo marxista altamente ideologizado ha quedado en evidencia, en el sentido de que podemos inferir, sin temor a equivocarnos, que están saqueando los dineros del Estado con dos objetivos. El primero es conseguir la riqueza personal de quienes integran estas fundaciones que forman parte, en este caso, de esta nueva clase política progresista que ha llegado como verdaderas langostas a empezar a saquear el erario público. Segundo, la desviación de dineros con objetivos de adoctrinamiento político. Es decir, si a usted en un momento determinado le dan una solución a alguna demanda sentida social, vive en un sector poblacional, usted va a ser cautivado por estas personas, quienes los van a llevar y les van a adoctrinar políticamente en torno a que sean un elemento útil para lograr sus fines políticos y su dictadura. Ahora, pasando a la problemática del profesor. Han existido desde todas las sensibilidades políticas, que van desde la extrema izquierda, pasando por el centro, hasta llegar al otro extremo de la derecha, a aquellos personajes simplistas que quisieran negar el derecho a los profesores a luchar por sus legítimas demandas sociales. Culpan al sector docente municipal por ser aquellos los únicos en ir a huelga, fundamentando indebida y tendenciosamente que el sector particular y particular subvencionado no lo hacen. En efecto, pero al respecto, o ignoran o fingen ignorar el hecho de que este sector, al estar sujeto al Código del Trabajo, sufren la amenaza por parte de sus empleadores del despido si se atreven a reclamar, como por ejemplo en algunos casos donde se han organizado sindicatos, o derechos de tipo laboral yendo a huelga. También no son pocos los que culpan exclusivamente al profesorado sobre los paupérrimos resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, como ser el CIMSE y aquellas de ingreso a la educación superior. Dan como explicación la injusta y poco racional causa de que el profesorado no tiene interés en sus alumnos. Estos son flojos y no se interesan por desarrollar habilidades de sus alumnos. No hay cosa más alejada de la realidad ni más injusta que esa fundamentación sesgada, políticamente aplicada a todos los profesores. Veamos cuáles son las demandas de los profesores que están motivando este paro y que no han sido respondidas, a pesar de que se les prometió dar una pronta solución al respecto. Uno, el no pago de cotizaciones por parte de muchos empleadores. Hay algunos municipios y las corporaciones de educación formada
por el gobierno que no han sido capaces de poder pagar las cotizaciones a sus profesores. Y no se olviden ustedes que las cotizaciones son aquellos dineros que se restan de los sueldos de cada uno de los profesores o de los que trabajan y van a las, por un lado, a las AFP y por otro lado van a las ISAPRES o a los sistemas de salud. Si estos últimos, si no están pagados, muchas veces no tienen derecho a todas las prestaciones que estos sistemas de salud presentan a sus afiliados, producto de que estos no han pagado. Por lo tanto, es una obligación de los empleadores que restándole o sacándole parte del sueldo para pagar este tipo de prestaciones no lo hagan. Usted quedaría callado, estimado victoriense que me está viendo y escuchando, no lucharía para que se pudiera pagar en aquellos lugares aquellos dineros que son suyos, producto de su trabajo y de su esfuerzo. Segundo, el no pago o entrega del bono a incentivo al retiro a profesores que han esperado por más de 5 años que no se han podido jubilar. Mire, todos los profesores, al igual que cualquier persona que cumpla 65 años, tiene derecho a acogerse a la jubilación. Nadie sabe más el caso de lo agotador que es el hecho de ejercer la docencia en enseñanza básica o en enseñanza media e inclusive en la docencia universitaria. Pero hoy día cuando un profesor se jubila, los sueldos de jubilación son absolutamente miserables. Son aproximadamente una décima parte del sueldo que normalmente este profesor ha recibido cuando está activo. Por lo tanto, una forma de poder paliar esta especie de indefensión económica es poder recibir aquel bono que por ley ha sido estipulado y que sin embargo no ha sido capaz de poder entregar los fondos el Supremo Gobierno para poder pagar este bono e incentivo al retiro. Aún cuando nosotros vemos cómo el dinero se despilfarra en los grupos políticos para adoctrinar y una especie de verdadero robo de lo que son los fondos que estaban destinados a personas que son altamente necesitadas. La deuda histórica. Bueno, la deuda histórica también ha sido un robo descarado del gobierno por muchos años, de los gobiernos, puesto que todos los funcionarios públicos tienen derecho a un bono que se aplica a su sueldo todos los años, que permite poder nivelar o poder aumentar sus decaídas remuneraciones. Pues bien, los profesores por más de 35 o 40 años ya no se les ha cumplido con aquello que la ley obligaba a los empleadores, porque estos, los municipios, se pusieron de acuerdo, así sencillamente, se pusieron de acuerdo en no pagarlo. En cambio, en la jornada escolar completa, es decir, en el objetivo, se hace necesario poder revisar los objetivos reales con los cuales se está implementando la jornada escolar completa, que se ha desvirtuado desde el punto de vista del gobierno o los objetivos originarios. El agobio laboral consiste en que se le exige, y no es porque no se pueda cumplir, sino que se le aplica al profesor desde el punto de vista laboral una gran cantidad de cumplimiento en informes, papeles y otro tipo de situaciones. Estoy hablando del profesor de aula, que cuando éste no es capaz de cumplirlo porque el tiempo no le alcanza, o prepara clases y atiende a los alumnos, o sencillamente recibe un montón, a veces infinito, de trabajo extra que le entregan otros profesionales contratados por los municipios o por los sostenedores, como son psicólogos, por poner un ejemplo, asistentes sociales u otras entidades externas que se inmiscuyen en la labor docente. ¿En qué momento el profesor hace clases si tiene que estar entregando una gran cantidad de papeles que nadie revisa? Una planificación excesiva, una obligación de poder emplear evaluaciones ideadas por otras personas, también profesores, cierto, pero que no son de la especialidad. Por ejemplo, si un profesor es especialista en historia y ciencias sociales y el jefe de unidad técnico-pedagógica es un matemático, ese jefe de unidad técnico-pedagógica
se considera con el derecho de decirle al profesor, por ejemplo, de Historia y Ciencias Sociales, cómo debe idear su evaluación para ser mejor, no sabiendo cuáles son los fines y objetivos de las disciplinas y de las especialidades. ¿Y para qué decirle de los UTPs comunales, que son unas verdaderas pesadillas, que solamente quieren justificar su sueldo y van a las escuelas justamente a meter cuco a los profesores, los cuales no pueden trabajar con tranquilidad? Esto es una realidad, estimado victoriense de la frontera, se lo digo por largos años de experiencia. Y lo peor, que hay algunos profesores que se han acostumbrado a que estén acicateándolos y dudando de su desempeño. Bueno, cada cual actúa de acuerdo a su propio criterio, pero la gran mayoría de los profesores ya está hasta más allí arriba de la coronilla con esta situación. Revisión de los objetivos y desarrollo de la evaluación docente. La evaluación docente, ¿sabe usted que para usted poder mejorar su sueldo base necesita tener una buena evaluación? Y la evaluación docente, la evaluación como un instrumento para poder medir el estado de desempeño de un profesional, la evaluación es absolutamente subjetiva. Quien está hablando tiene una maestría y tiene un doctorado, y dentro de ellos está justamente una rama importante que tiene que ver con la evaluación. Y muchas veces se ha sabido casos, nosotros lo subimos en el pasado, que las evaluaciones docentes eran ni más ni menos que revisadas por alumnos de carreras de pedagogía de las universidades que habían ganado estos concursos para poder aplicar la evaluación. Y además, en los municipios, el encargado o encargada de la evaluación docente tiene la potestad de poder cambiar la evaluación bajando sus resultados. ¿Y cuál es el objetivo? Porque si usted sabe bien evaluada o evaluado, usted va a tener un mayor sueldo base. Entonces la evaluación docente viene a ser un acto punitivo que lo permite a usted, por más que se esfuerce, por más cursos de perfeccionamiento, por más posgrado que consiga, para que a usted le paguen un mejor sueldo. Usted jamás va a salir de un tramo de su evaluación porque no le conviene al sistema, porque le saldría muy caro. Y eso es una realidad, y no todo el mundo lo sabe. Términos de la violencia del sistema escolar. Y aquí hay una cosa muy importante. ¿Usted sabía, estimado victoriense de la frontera, que existen escuelas en nuestra comuna donde apoderados sin tener la más mínima capacitación en cuanto a lo que es el desempeño profesional docente, en cuanto a evaluación, en cuanto a planificación, en cuanto a contenidos, van a agredir a los profesores y profesoras, a exigirle que sus hijos e hijas tengan mejor nota? Es decir, la ley del mínimo esfuerzo. Nosotros no somos capaces de poder educar bien a nuestros alumnos con base a ciertos patrones y motivaciones que les permitan un mejor rendimiento pedagógico. Por medio del ordinario 238, el Mineduc del 18 de julio, es decir, de pocos días atrás, se le... Perdón. Repito, por medio del ordinario 238 del Mineduc del 18 de julio del presente año, que responde sobre estos puntos con que se estaba trabajando el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación, estas respuestas dejan en evidencia no solamente la torpeza de un ministro altamente ideologizado, sino que también desconectado con los verdaderos objetivos que debiera impulsar el gobierno para mejorar la educación, cuando responde: el gobierno del presidente Boris pretende avanzar hacia un nuevo contrato social para la educación. Como ministro de Educación nos hemos comprometido a un proyecto público de bien común pueda contribuir a reparar las injusticias. Señor ministro, las injusticias las repara a usted a través de otros medios, a través de el Ministerio de Economía,
es una justicia económica, a través del Ministerio de Justicia, si es una justicia en derecho, etc. ¿Se da cuenta cómo está hablando en un campo que no le compete? Un proyecto público y de bien común pueda contribuir a reparar las injusticias, al tiempo que transformar el futuro. ¿Dónde están los alumnos metidos aquí? ¿Bajo qué patrones y bajo qué parámetros? Este nuevo contrato social está basado, aquí viene la ideología, en los derechos humanos y en los principios de la no discriminación. Es decir, la ideología de género, la justicia social, para que los sueldos, el respeto a la vida, elimine el aborto, a la dignidad humana y a la diversidad cultural. Desde la ética del ciudadano, la reciprocidad y la solidaridad. ¿Dónde está aquí la enseñanza básica? Los chicos de 5 a 12 años, no le está hablando a los ciudadanos políticamente. Todos los gobiernos, desde la ética del ciudadano, la reciprocidad y la solidaridad. Esta sigue siendo nuestra hoja de ruta. Es decir, ¿se recuerda usted lo que aparecía en el mamarracho constitucional? Aquí está implícito. Lo mismo. Es decir, apartarse de los verdaderos problemas que afectan a la educación con respecto a lo que es tomar medidas efectivas que vayan al aula de clase, señor ministro. Todos los gobiernos, por medio de los respectivos miniduc, al igual que los departamentos de educación municipal, con respecto a la solución sobre los reales problemas de la educación y las demandas de los profesores, tienen como objetivo llevar a cabo, estas son las soluciones que estos buscan, ya sean estudios como ahora, diagnósticos como ahora, o congresos como ahora, que pretendan ir a solucionar los problemas de la educación. Nada de medidas concretas. Sin embargo, como ocurrirá nuevamente, se están incorporando otros agentes que poco o nada saben de lo que ocurre al interior de la sala de clases. En cuanto a las limitaciones, necesidades y principales problemas que afectan a los aprendizajes de los alumnos. En cuanto a las, a las limitaciones, necesidades y principales problemas que afectan realmente los aprendizajes de los alumnos. Creemos que el camino hacia la burocracia administrativa y política que está tomando el Mineduc con este gobierno es un camino altamente equivocado. Un ejemplo claro está en el hecho de que dentro de la respuesta que le da al profesorado por medio de este ordinario que recién hemos citado, este ministro sin rubor profesional declara en la respuesta a los profesores que dentro de sus objetivos señala que busca promover estrategias de autocuidado, bienestar y desarrollo de las habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad educativa, incorporando acciones de detección y prevención de riesgos psicosociales en estudiantes. Hasta aquí pareciera que estuviéramos bien. En este espacio, escucha bien ahora, participa una diversidad de instituciones y actores políticos, tales como, y los nombra en este ordinario, tales como Subsecretaría de la Niñez. Cuando yo fui director, muchas veces tuve que darle cabida a asistentes sociales de estos ministerios que venían a justificar su trabajo aplicando encuestas que nunca, escúchame bien, nunca nos dieron una respuesta. Pero sin embargo, tenía que decirle a mis profesores que los recibieran, perdiendo el tiempo, y en vez de hacerle clases de aprendizaje real a los alumnos, teníamos que estar recibiendo no solamente a este tipo de personales de este tipo de ministerios, como vamos a nombrar más ahora. Miren,
como Subsecretaría de la Niñez. Una, Subsecretaría de Prevención del Delito. Dos, Superintendencia de Educación. Tres, Asociación Chilena de Municipalidades. Cuatro, Parlamentario, o sea, puede venir cualquier diputado y senador, y nosotros hoy día vemos la calidad de algunos diputados, de algunos senadores, es cosa de escucharlos nomás por la televisión. De distintos signos políticos, directores, ya teníamos 6, directores de escuela. Yo como director no tenía, nunca pude, ni quise, no es que no pude, nunca quise interferir en mis profesores, porque yo estaba en la oficina, tenía un cargo administrativo, y desde el cargo administrativo ellos tenían autonomía profesional para aplicar las técnicas de aprendizaje más adecuadas. ¿Qué me competía a mí? Que llegaran a la hora, que tomaran los cursos, que hicieran las planificaciones, que tuvieran las notas a tiempo, que atendieran a los apoderados, que les dieran buen trato a los alumnos. Eso sí. Pero de todos estos actores, de estos 6 actores que yo les he nombrado, ¿cuál de ellos realmente alguna vez ha estado dentro de una sala de clases para saber cuáles son los problemas reales de los alumnos? Ninguno. La participación de los docentes de aula, verdaderos y legítimos actores de este espacio de aprendizaje, resulta de especial relevancia, pero se encuentran ausentes en estos congresos, en estos estudios, en estos diagnósticos. Se encuentran ausentes. Sin embargo, señalan que están esperando contar con los diferentes y valiosos aportes que realizarán los profesores. ¿A dónde la vieron? De mis 40 y tantos años de profesor, nunca vi que el Ministerio de Educación me pidiera un informe de qué estaba haciendo en el aula y cuáles eran mis verdaderas necesidades. Nunca. Hablan de aporte cuando debieran ser ellos, los profesores de aula, los conducentes principales de este proceso. Ellos demuestran la inoperancia de un ministro y de un gobierno que poco o nada sabe sobre educación. Y que llegaron al poder prometiendo, por un lado, educación de calidad, educación gratuita, y llegaron al poder a través de los paros, también en educación. Hoy los profesores ven con impotencia una clase política que no tiene rubor en denostar y desmerecer a los profesores, y otro tanto ocurre con apoderados y alumnos que responsabilizan a los docentes de aula por sus bajos rendimientos frente a una total carencia de compromiso de muchos padres y también de muchos alumnos. Los padres, en ser apoyo del proceso educativo, educando a sus hijos con valores, con respeto y en la importancia del esfuerzo y rigurosidad que los alumnos debieran saber aplicar y reconocer en el estudio, labores escolares, la participación y en el saber escuchar, y no en tratar, no en insultar, no en golpear. Aquí nuestros padres, no todos, pero un alto número de apoderados hoy día desprecian a los profesores y los alumnos no los respetan, pues tienen el ejemplo de sus padres. Por otra parte, los padres y apoderados deben entender que la ley del mínimo esfuerzo no es conducente al éxito educativo de sus hijos. Deben educarlos en ser esforzados, hijos del rigor, de la disciplina, del mérito. Debemos comprender también que no todos los estudiantes están destinados a lograr la excelencia académica y a los óptimos aprendizajes. Se hace necesario que el Estado y la sociedad aprenda a confiar en los profesores, y que por otra parte el verdadero motor de los aprendizajes es el lograr crear una verdadera motivación en sus alumnos, y que eso se aprende, escucha bien, en el hogar.
Vivimos en una sociedad que ha confundido su camino cuando piensa que el querer a sus hijos es el otorgar todo lo que estos demanden. Cuando el verdadero camino es formar, corrigiendo, exigiendo una sana disciplina personal, el respeto por la escuela, por sus profesores, por la sociedad, que la satisfacción de sus deseos personales a cualquier costo no es el camino, que se tienen derechos, pero también deberes, y lo que es más importante, el relativismo moral progresista no es el verdadero camino. Se debe llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Perdón. Por último, con todo el dinero obtenido indebidamente por las fundaciones, se podrían dar solución no solamente a los innumerables problemas de la educación, sino también cumplir con los compromisos contraídos. Para terminar, creemos que el paro de los profesores no es una maniobra política de estos, sino que obedece al objetivo de buscar y exigir con prontitud la solución a los problemas de la educación en todos los niveles, incluyendo los de sus alumnos, los de sus apoderados, los del resto de todos los profesores y de todos los que participan en el proceso educativo, y que deben tener una urgente y necesaria solución, como también que es deber de la ciudadanía toda comprender y respaldar estas iniciativas de los docentes de nuestro país. Adelante, estimados profesores, que se puede. Muchas gracias. Queridos victorienses de la frontera, me deben perdonar si este programa salió bastante apasionado, pero una vida de completa de parte de quien les habla, entregado a la educación, hace de que se enerve la sangre al ver cómo por muchos años, muchos de mis colegas y subalternos, en los cuales yo tuve que estar compartiendo, se esforzaban por tratar de salir adelante con sus alumnos, y como la sociedad, lejos de valorizarlos, se enorgullece de aplastarnos, de denostarnos, de desmerecerlos, empezando por el bendito ministro de Educación hacia abajo. Es cosa de comenzar a escuchar a políticos y a personeros de gobierno, como en ciertas oportunidades para poder justificar sus fracasos políticos, sobre todo aplicados a la educación, lo más fácil es echarle la culpa a los profesores, quienes esforzadamente, hombres y mujeres, laboran con cariño y con nobleza, tratando de sacar adelante a sus hijos, a nuestros hijos. Muchas gracias.